Hoy tengo el privilegio, de traer el mensaje a la casa de Dios, a mi casa, la casa donde Dios me ha plantado. Y le agradezco infinito a mis apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, por el privilegio de estar aquí. Pero no solo por estar aquí esta noche. Yo tengo más de 16 años en esta casa y he tenido una universidad en ellos. He podido aprender día a día a través de las experiencias que ellos han tenido que vivir. Las buenas y las no tan buenas. Porque en cada una de ellas veo cómo Dios se glorifica y cómo Dios levanta bandera a favor de ellos, pero cómo ellos siguen dando testimonio de que le creen a Dios. Y de eso se aprende. Amén. Este año Dios le dio a nuestro apóstol el lema, año de consagración y gloria. Y todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos vivir en la gloria de Dios. Pero para nosotros poder alcanzar esa gloria, nos es necesario estar consagrados. Y hace 2 semanas atrás, en un lunes, pude traer un mensaje sobre una vida de consagración. Vivir una vida de consagración no es cualquier cosa. No se trata de simplemente orar. Es una vida. La consagración es una vida. No tiene que ver que yo oro 70 horas, pero si usted ora 70 horas y usted no ha sido transformado de adentro hacia afuera, va a seguir chocando. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, hacernos, como decía, un scanning, ¿verdad? Escanearnos y poder identificar. Y muchas veces decimos, dígale al de al lado. Hoy yo quiero que usted se diga a usted mismo, hoy Dios me va a hablar. Porque es bien fácil decirle al de al lado, hoy Dios te va a hablar, pero hoy Dios me va a hablar. Es mi tiempo, es conmigo. Y antes de uno traer un mensaje, uno tiene que ser diligente y hacer el ejercicio. Porque ¿de qué me vale yo pararme aquí a decirte lo que tienes que hacer cuando yo no he revisado y no he hecho una introspectiva de la palabra que Dios me está dando? Y cuando hablamos de consagración, de vivir consagrados, hay un término en la consagración que muchas veces es errado. Y la gente, yo he escuchado a gente decir, yo estoy consagrada en mi trabajo. Pues tenemos un problema. Porque al único que nosotros nos podemos consagrar es a Dios. Yo soy consagrado con mis hijos, con mi familia. No. Porque dice la palabra consagración es compuesta. Consagrado, y el único sagrado es Dios. El único 100% santo es Dios. Y Él nos dejó este libro, que por eso en ocasiones se le dice las Sagradas Escrituras, para que nos consagremos con ellas. ¿Y cómo nos consagramos? Yo disfruto cuando Dios me da estos asuntos de ve aquí y ve allá y busca como dice aquí y después me lleva allá. Porque se combina en una combinación perfecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No es únicamente la revelación de quién venía y luego de quién vino, refiriéndose a Jesús, sino que incluso los códigos, si le quieren llamar así, de cómo debemos de vivir, comienzan en el Antiguo Testamento, pero después los vemos manifestados en el Nuevo Testamento. Y para darles un significado a qué es una vida consagrada, cuando un cristiano presenta la vida nueva que ha recibido por el poder regenerador del Espíritu Santo y la consagra a Dios, el Señor responde, limpiando el pecado innato del corazón y llenándolo de amor perfecto. Es responsabilidad del hombre consagrarse. Y es todo lo que puede hacer. Mientras que es responsabilidad y placer de Dios santificar el corazón del hijo obediente. Dios lo único que nos pide, tan sencillo, es como consagrarnos, es todo lo que podemos hacer, llenándolo
de amor perfecto. Entonces, cuando vamos a Éxodo 13, en los versículos 1 al 2, 7 al 8, ahí voy a ser bien rápida porque ese no es el tema. Quiero poner un fundamento del Antiguo Testamento, porque hubo una porción que me marcó en el versículo, me parece que es el 14, de Éxodo 13. Dice en el versículo 14, cuando Dios le pide a Moisés que consagre la primogenitura. En el versículo 14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y él le pregunta, dice, fíjese cómo dice, cuando tu hijo te pregunte. Porque Dios trabaja con las generaciones. Y si usted fue la primera generación en llegar a los pies de Cristo, sepa que de usted en adelante. Si usted viene de un linaje que ya estaba a los pies de Cristo, pues usted es parte de ese linaje. Pero usted tiene que tener claro que en el Antiguo Testamento Jehová le dice a Moisés, y mañana, cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? ¿Qué es la primogenitura? ¿Qué es entregársela a Dios? ¿Qué es darle a Dios todo lo que es primo? Todo lo que es primero. Y cuando habla de la primogenitura, no podemos irnos únicamente a mi único hijo, al hijo que tengo, a los hijos que tengo. No. Dios siempre es primero. Si nosotros queremos tener una vida consagrada, reconociendo que el sagrado es Él, para consagrarnos tenemos que entender que todo lo que en nuestra vida ocurra, siempre lo primero es de Dios. Por eso las primicias, por eso el diezmo no se saca si sobra, se saca tan pronto se recibe. Por eso cuando usted obtiene un trabajo, usted le da la gloria a Dios. Cuando usted se compra un vehículo, usted se lo presenta a Dios. Cuando usted compra una casa, usted la consagra para Dios. Cuando usted tiene hijos, se los presenta al Señor. No importa que sea el primogénito o el número quinto, usted se los presenta a todos a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Y eso es parte de entregar la primogenitura. Pero quería establecer el punto de esa pregunta que quizás pasa como un versículo más en la historia de presentar la primogenitura. Y cuando tu hijo te pregunte. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, antes de eso yo quiero ponerle un ejemplo que el Señor me dio en esta semana, que no lo llevé la vez pasada. En Éxodo 13, perdónenme, Jueces 16. Si me pueden poner en pantallas Jueces 16, del 15 al 20. Jueces 16 dice, y estamos hablando de Sansón. Todos recordamos la historia de Sansón. Muchas veces usted escucha, Sansón perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello. No, Sansón no perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello. Sansón perdió la fuerza cuando entregó la consagración que tenía con Dios. Y se lo voy a demostrar bien rápido. ¿Cómo dices yo te amo? Y eso es Dalila reclamándole, chantajeándolo, manipulándolo. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Fíjense que ya Dalila le había preguntado 3 veces, ¿dónde se radica tu fuerza? Y él le hacía un cuento. Y luego se daba cuenta que no era cierto. Y ya luego de la tercera le dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Siguiente. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, se importunó, su alma fue reducida a mortal angustia. Si me lo pueden cambiar a Nueva Traducción Viviente. Y disculpen que se lo pedí a última hora. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, día tras día, lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Esa es la de hoy.
Próximo versículo 17. Entonces finalmente Sansón les reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo. El nazareo no podía tocar vino, no podía tocar muerte y no se podía cortar el cabello. Desde mi nacimiento, si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Siguiente. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Próximo, que les voy a mostrar. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo. Ojo, cuidado cuando Satanás te rondea con insistencias, con persuasiones, atacando tu mente para seducirte, y luego que logra entrar en tu espacio, te hace dormir arrullándote. Dice, hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza, ¿qué dice? No dice que la fuerza cayó en el cabello, y la fuerza lo abandonó. Próximo versículo. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Ojo, a veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Ya Dios estuvo conmigo, sigue conmigo. Y descuidamos esa consagración. Porque fíjese cómo él lo dice tan tranquilo. Haré como hacía antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. No era el cabello, era la consagración. Y nosotros estamos viviendo unos tiempos donde no podemos poner nuestra cabeza en el regazo del diablo, porque Dalila representaba las tinieblas. Nosotros no podemos dejarnos seducir por la presión. 3 veces le había preguntado. Y fue tanta la presión que cedió, sabiendo desde niño para lo que había sido llamado. Su nombre en hebreo, Sansón, significa sol, brillo, luz. Él estaba llamado para hacer luz en medio de los filisteos. Y por eso es tan importante podernos cuidar y cuidar nuestra consagración con Dios. Y les decía, el Señor me mostró en 2 de Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Él lo consideraba así, en algunas de las cartas así aparece. Y él le escribe, el apóstol Pablo, en sus últimos tiempos ya, sabiendo que ya le quedaba poco, le escribe estas cartas a Timoteo. Y en la ocasión pasada, por cuestión de tiempo, solamente le traje aquellas cosas que nosotros debemos de velar. Pero hoy te quise traer el carácter del hombre reprobado por Dios en los últimos tiempos. Y esto está en 2 de Timoteo, del 2 al 4. Yo lo metí, como dije, en una licuadora, lo procesé y te lo traigo en estos puntos para que podamos tener activo en nuestro corazón aquellas cosas que tenemos que tener cuidado y aquellas cosas que Dios nos pide para vivir una vida en consagración. Y aquellas que debemos evitar, amantes de sí mismo, vanaglorioso, es la falsa vanidad, el yo soy, el yo tengo, el yo hago, el espíritu del yo-yo. Ese espíritu del yo-yo, cuando usted se escuche hablar, usted tiene que percibir que usted no anda hablando todo el tiempo, no, porque yo hice, no, porque nosotros como líderes de ministerio, no podemos hablar, no, yo tengo, yo hago, no. Nosotros, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos uno solo. Y si yo logro algo, no es por mis propias fuerzas primero que todo. Es por la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Pero también porque camino con gente que me acompaña a poderlo alcanzar. Y así sea en su iglesia o en su lugar de trabajo o hasta en su casa. Necesitamos reconocer el equipo que formamos.
Así que si usted percibe que de vez en cuando se le sale el yo, procure empezar a darle delete. Porque ese espíritu de yo lo que refleja es vanagloria. Avaro, deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. No es simplemente el ser tacaño. Es una persona que su mirada no está puesta en Cristo. Está puesta en el poder, en lo que voy a alcanzar, en lo que tengo, quiero más. Tengo esto, pero quiero más. Y está completamente todo el tiempo compitiendo y anhelando más, pero Dios conoce su corazón. Soberbio, orgullo, arrogancia, deseo por ser más importante o atractivo que los demás, fallando en halagar a otros. ¿Usted ha visto personas en otros países, como dice nuestra apóstola, allá en otro lugar que hemos ido, que de repente dice, siempre está como, ¿verdad? Con este figureo, pero a la hora de reconocer el talento, lo que otros carga, le da trabajo, le pesa. Tenemos que tener cuenta con eso. Blasfemo es quien condena la operación misericordiosa de Dios y se la atribuye al mal o espíritus engañosos. Ojo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Es lo único que no es perdonado. Y nosotros como cristianos tenemos que reconocer el poder de Dios en todo tiempo. Desobedece a sus padres. En la desobediencia todos sabemos que hay deshonra. Y la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres. Y no pone cláusula de edad ni condición. Ingratos, no honra ni da gracias a Dios por sus bendiciones. Impío, vive separado de Dios. Calumniador, alguien que difama, acusa falsamente y daña la reputación de otros con mentiras maliciosas, a menudo para dividir, chismorrear o desprestigiar. Apariencia de piedad, por último. Finge religiosidad. Actúa como creyente y sigue rituales externos, pero carece de una transformación real interna por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pasarnos el escáner nosotros mismos y reconocer cuando necesitamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Estar en la mesa del alfarero. Ahora ya les dije lo que ocurre en otros países. Ahora vamos aquí. Las características de una persona consagrada a Dios. Es esforzado, y esto es lo que Pablo le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y muchos recordamos ese fragmento: sé esforzado, sé esfuérzate y sé valiente. Dice, esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús, que no es por nuestras propias fuerzas. Necesitamos reconocer en todo momento cuando el Espíritu Santo es el que nos fortalece, cuando nos esforzamos no por nuestra apariencia, no por nuestra fuerza, sino porque sabemos que hay que alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer como equipo, como cuerpo de Cristo, como individuos en el propósito al cual Dios nos llamó. Fiel a su creencia, familia, iglesia, trabajo, es una relación de confianza y amor. La persona fiel es fiel en todo tiempo. Usted no puede ver una persona que le sea fiel a la iglesia y no a su esposa, o fiel a su esposa pero no en su iglesia. La fidelidad tiene que estar de continuo en nuestro ser. Idóneo para enseñar a otros. Yo no soy maestro, no. El idóneo para enseñar a otros enseña a través de su testimonio. Nosotros somos testimonios vivos. 24/7. Donde quiera que usted está, donde quiera que usted va, la gente lo ve. Y si lo reconoce, dice, adiós, pero ese es de la iglesia. Yo lo he visto en la iglesia. Tenemos que tener cuenta que nuestro testimonio, vecina, ¿cómo es ese hermanito? Bueno, él se la pasa gritando, y si le digo lo que grita, ay. Testimonios vivos, idóneos para enseñar. Soldado de Jesucristo, y esta me encantó porque el Espíritu Santo me mostraba cuando decía soldado de Jesucristo, activo, dispuesto en todo por el Evangelio. Usted ha visto los soldados de la milicia de las naciones, como son capaces de ir a un lugar a entregar su vida por su bandera,
por su nación, por vidas que a veces ni conocen. Y cuando nosotros decimos yo soy soldado de Cristo, nosotros tenemos que estar claros que tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que nuestro jefe mande. Y nuestro jefe siempre va a ser Dios. El que va a dar la orden suprema siempre va a ser Dios, no importando el costo. Lo que nos mande a hacer, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer. Ser soldado de Cristo. El soldado de Cristo, el soldado en la milicia regular, camina transparente, camina firme, camina recto, camina con su cabeza en alto. No tiene nada de qué avergonzarse. Ayuda siempre al amigo en momentos de conflicto. Cuando van a la guerra no dejan los soldados en el camino. Van y los rescatan, los levantan, caminan con ellos. Nosotros como soldados de Cristo tenemos que brillar más que cualquier ejército militar de esta tierra. Hacemos fila y nos cubrimos unos a los otros. El soldado de Cristo debe permanecer firme. Usted ha visto que ellos se paran derecho y no importa lo que esté ocurriendo, se mantienen en una postura firme. Nosotros estamos llamados a eso, a ser soldados de Cristo. Gracias, Señor. Legítimo, verdadero, genuino, conforme a la voluntad de Dios, no solo a las leyes humanas. Nosotros nos debemos a Dios. Y hay muchas cosas en esta tierra que están empezando a torcerse. Y nosotros tenemos que reconocer en todo tiempo qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Dios sobre eso? No irnos con la corriente del mundo. Porque la mayoría lo hace. ¿Usted se acuerda cuando uno era chiquito que le decían, o sea que si los demás se tiran por el puente, tú te vas a tirar? ¿A cuántos le decían así? Porque eso era clásico. O sea que si los demás tú vas a hacerlo. Nosotros tenemos que estar en ese tiempo. Porque otro lo haga, yo lo voy a hacer. Si a mi Dios no le agrada, no lo voy a hacer. Trabajador, sembrador de frutos. La Biblia dice que el que no trabaje, no coma. Nosotros tenemos que ser sembradores, hacedores, no simplemente oidores. Y cada uno de nosotros carga dones y talentos dados por Dios. Necesitamos mirarnos y decir, verdaderamente estoy poniendo los dones y talentos de Dios a su servicio, porque es a su servicio. Lo que Él me dio, lo estoy poniendo a su servicio. Se lo estoy devolviendo. Aquí tenemos adoradores, imagínense. No, yo toco para todo el mundo menos para la iglesia. ¿Quién le dio el talento? Se lo dio Dios. Porque mire que hay gente que trata de tocar música y no lo logra. A mí no me pidan que haga danza porque se vacía la iglesia. Yo soy sincera, ese a mí no me lo dieron. Yo estoy clara. Y el día que me vean en danza, salgan corriendo o oren por mí, una de dos. Pero cada cual tiene dones y talentos. Y Dios nos llama y reconocemos para qué Dios nos ha llamado. Lo único que Él te pide, amado, es que lo que Él te dio, se lo pongas a su servicio. Papá, lo que me diste, aquí te lo pongo. Úsalo como tú quieras, para tu gloria y tu honra. Todo lo soporta, y lo dice la Biblia, todo lo soporta por amor de los escogidos para que obtengan la salvación eterna. Una persona consagrada reconoce que el que está a su lado quizás no piensa como él, quizás es más emocional que él, quizás es más pasivo que él, quizás grita mucho, quizás habla bajito. Pero todo lo soporta por amor de los escogidos. Amén. No es contencioso de palabras, ni verbalmente, ni por las redes sociales. Que en este tiempo es el nuevo tablón de expresión pública, las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta
lo que escribimos en las redes sociales. Y ya mismo le voy a mostrar otro vínculo de por qué es tan importante saber qué escribimos en las redes sociales. Yo tuve que aprender, yo les testifico, yo no vengo aquí a tapar pañitos. Yo escribía cosas que en un momento el Espíritu Santo empezó a decirme, borra. Y en mi humanidad, y lo borraba. Y lo borraba en contra. Y todavía a veces me viene y digo, ay, voy a escribir. No, ¿qué va a escribir? Cálmese. No lo va a escribir. No porque llegue aquí, tiene que llegar aquí. Nosotros tenemos que filtrarlo todo a través del Espíritu Santo. Y si no da paz, ya está la respuesta. No hay más que buscar. Si usted sabe que va a caer en contienda, que va a caer en ofensa, que va a restar y no a sumar, no lo pongamos, porque después nos van a pedir cuentas. No contencioso, pero sí diligente y aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Lo que aquí dice. Lo que la Escritura, la palabra que Dios nos dejó, establece. Que la podamos usar bien. Que no saquemos de contexto los versículos. Que no utilicemos un solo versículo sin tener conocimiento de la historia entera para argumentar. No usa palabras profanas y vanas, que no respeta las cosas sagradas o no aportan a nada. Muchas veces hay palabras, hay comentarios que en su humanidad usted puede traerle a su mente. Yo hubiera pintado esa pared azul en vez de rosa. ¿Edifica? No, pues entonces compre una pinturita azul y en su casa usted pone una azul. Y deja esa rosa. Porque se decidió que era rosa. Y esto es un ejemplo ligero, los entendidos entienden. Muchas veces tendemos a usar nuestro criterio personal para opinar.